En esta oportunidad trataremos de explicar un diseño de una mezcla de concreto a través de un método muy importante también, sobre todo si queremos tener un control más estricto del tipo de agregado grueso que queremos utilizar en el diseño de la mezcla. Estamos hablando del método Walker. Este método pues tiene la particularidad, a diferencia de los otros métodos, que toma en cuenta el perfil del agregado grueso, ¿no? Ya sea perfil angular o perfil redondeado. Muy bien, veamos entonces a través del siguiente ejemplo, el cual lo desarrollaremos en paralelo entre una plantilla en Excel elaborada por Ligmat y la explicación de cada uno de los cálculos que se siguen en los diferentes pasos. Como primer punto tenemos lo correspondiente a los requerimientos. Leamos qué nos dice el ejemplo. Se desea calcular las proporciones de los materiales integrantes de una mezcla de concreto a ser empleada en la construcción de los estribos de un puente, elemento estructural que va a estar expuesto a la acción de agua en una zona de la sierra peruana en la que las temperaturas pueden descender hasta menos 15 grados centígrados. Las especificaciones de la obra indican: en el diseño de la mezcla se deben considerar la posibilidad de congelación por presencia de humedad y bajas temperaturas, debiendo incorporarse aire a la mezcla. La resistencia de compresión de diseño especificada es de 245 kilogramos sobre centímetro cuadrado a la edad de 28 días. La desviación estándar de la compañía constructora es de 23 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y las condiciones de colocación exigen el empleo de una mezcla de consistencia seca. Muy bien, vamos ingresando entonces a la plantilla algunos datos que nos indican en la parte de requerimientos. Nos dicen una resistencia especificada de 245 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Indicamos también el tipo de estructura, en este caso vendría a ser una cimentación, ya que estamos hablando de los estribos de un puente. La consistencia nos indica una consistencia seca. También nos indican que pues habrá problemas de congelación, debiéndose incorporar aire, por lo tanto, condición de exposición con aire incorporado. Y vemos que nos pide acá grado de exposición. Entonces, ¿qué grado de exposición? Aquí tiene que ver la temperatura. La temperatura nos indica que puede descender hasta menos 15 grados centígrados, por lo tanto estaría en un grado de exposición severa, mayor a 10 grados centígrados. Muy bien. En lo que respecta a condiciones específicas de exposición, también pues elegimos concreto expuesto a procesos de congelación y deshielo por humedad, ¿no? Se refiere a esto. Y vemos pues que nos pide el tipo de condición especial. Vemos qué tipo de condición especial tenemos en el punto 2. Tenemos sardineles y cunetas y otros elementos. En este caso, otros elementos. Concreto expuesto a soluciones de sulfato. Si es sí o no, en este caso no tenemos exposición a sulfatos, por lo tanto lo dejamos ahí. Si en caso tuviésemos, pues tendríamos que especificar en qué condición se presentan, ¿no? Y finalmente, pues también nos falta ingresar el dato de la desviación estándar de la compañía, que nos indican que es de 23 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Muy bien, seguidamente tenemos en el punto número 2 los datos correspondientes a los materiales. Veamos el cemento, nos dice Portland tipo 1 Pacasmayo, por lo tanto es el mismo. Aquí elegimos, tenemos varios tipos de cemento con su respectivo peso específico. En este caso, Pacasmayo tipo 1 y automáticamente ya tenemos el peso específico del cemento. Agua nos dice de río, la cual cumple pues las condiciones para ser empleada en el concreto. Muy bien, de río, peso específico de masa del agregado fino. Veamos 2.72, absorción 1.20, contenido de humedad de 5%, módulo de finura del agregado fino de 2.70. Muy bien, en el agregado grueso tenemos un tamaño máximo nominal de 1 pulgada, nos indican. Aquí tenemos para elegir los diferentes tamaños. Peso específico de masa del agregado grueso de 2.65. El peso seco compactado de 1520. Este dato también pues se lo indica, pero este método no lo toma en cuenta, este dato, a diferencia del método ACI. Muy bien, absorción del agregado grueso de 0.70. Contenido de humedad
de 0.32 y el perfil del agregado nos indica también un perfil redondeado. Muy bien, y esos serían entonces todos los datos que se tienen que ingresar en esta plantilla y automáticamente ya todo el diseño, todos los cálculos en cada uno de los pasos estarían desarrollados, ¿no? En los pasos en los que se hace uso de algunas tablas y por un caso se tiene que interpolar, pues esta plantilla ya lo resuelve automáticamente, ¿no? Aquí tenemos ya todo el diseño listo. Vamos a ir explicándolo cada uno de los pasos, cómo es que se realizan los cálculos. Muy bien, vayamos entonces al desarrollo del diseño. En el paso número 1 tenemos la determinación de la resistencia promedio. Para calcular la resistencia promedio existen diferentes formas, pues de acuerdo a los datos que se tienen, pero básicamente son dos las opciones más comunes que se siguen. Una es cuando no se tienen registros de probetas de ensayos anteriores y en ese caso pues se emplea la tabla número 1 en la que se adiciona una cierta cantidad de resistencia a la resistencia que nos piden diseñar de acuerdo pues al rango en el que se encuentren. Y la otra forma es cuando se tiene registro, es decir, tenemos una desviación estándar en la que se emplean las siguientes fórmulas. Tenemos dos tipos de fórmulas. Veamos entonces. La primera fórmula para la resistencia promedio nos dice que es igual a la resistencia que nos piden diseñar de 245 más 1.34 por la desviación estándar de 23 en este caso. Y tenemos una resistencia promedio de 276 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y la otra fórmula es pues igual también a la resistencia que nos piden diseñar de 245 más 2.33 por la desviación estándar de 23 menos 35. Y tenemos una resistencia promedio con la segunda fórmula de 264 kilogramos sobre centímetro cuadrado. De estas dos resistencias promedio elegimos la mayor, en este caso 276 kilogramos. Entonces vemos que tenemos aquí 276 kilogramos. Muy bien. En el paso número 2 tenemos la selección del tamaño máximo nominal del agregado, que en este caso es de 1 pulgada. En el paso 3, selección del asentamiento. En este caso nos indican que la mezcla tendrá una consistencia seca, por lo tanto el asentamiento será de 0 a 2 pulgadas, ¿no? De 0 a 2 pulgadas, muy bien. En el paso número 4 tenemos el cálculo del volumen unitario de agua. Para este método se utiliza la siguiente tabla en la que, como se puede ver, entra a tallar ya el perfil del agregado, en este caso redondeado. Elegimos entonces el tipo de asentamiento también. En este caso sería de 1 a 2 pulgadas debido a que es una consistencia seca. Y pues el perfil del agregado redondeado con un tamaño máximo nominal, como nos especifican, de 1 pulgada. Por lo tanto tenemos un volumen unitario de agua de 163 litros sobre metro cúbico. Muy bien, en el paso número 5 tenemos el contenido de aire. Como en este caso tenemos problema de congelamiento por bajas temperaturas, el aire que se adicionará a la mezcla pues será aire incorporado. Y para eso hacemos uso de esta siguiente tabla, en la que tenemos el tamaño máximo nominal de 1 pulgada y la exposición pues en este caso es severa, ya que la temperatura puede descender hasta menos 15 grados como nos indican, por lo tanto estaría en exposición severa, mayor a 10 grados centígrados, y el aire que le corresponde incorporar pues sería de 6%. En el paso número 6 tenemos el cálculo de la relación agua-cemento. En este caso tendremos relación agua-cemento por resistencia y relación agua-cemento por durabilidad. Por durabilidad únicamente por una condición específica que es por congelamiento y deshielo en condición húmeda. Relación agua-cemento por resistencia, nos ubicamos en la tabla número 6 y pues elegimos en este caso concreto con aire incorporado, ¿no? Debido a que estamos incorporando aire. Y ingresamos con la resistencia promedio, que fue de 276 kilogramos sobre centímetro cuadrado, que estaría pues entre 250 y 300. Entonces decimos que para 250 le corresponde una relación agua-cemento de 0,53. En concreto con aire incorporado. Para 276 es el dato que queremos calcular y para 300 0.46. Realizando la respectiva interpolación
Despejando x de la siguiente ecuación, pues tenemos una relación agua-cemento de 0.49 por resistencia. Muy bien, vamos entonces a la relación agua-cemento por durabilidad y simplemente es el dato que se extrae de la tabla. En este caso tenemos la condición específica concreto expuesto a procesos de congelación y deshielo en condición húmeda. Tenemos dos casos, sardinelas, cunetas, secciones delgadas u otros elementos. En este caso, otros elementos, como indicamos también en la plantilla en un inicio. Y le corresponde una relación agua-cemento de 0.50. Muy bien, de estas dos relaciones agua-cemento, elegimos la menor y esa vendría a ser la relación agua-cemento de diseño, de 0.49 entonces en este caso. Muy bien, en la plantilla Excel también lo tenemos de la misma forma. Muy bien, en el paso número 7 tenemos el cálculo del factor cemento. Sabemos que el factor cemento es igual al volumen unitario de agua de 163 en este caso entre la relación agua-cemento de 0.49 y tenemos un factor cemento de 332.653 kilogramos sobre metro cúbico. En bolsa sobre metro cúbico tendríamos que dividir el factor cemento de 332.653 entre el peso de una bolsa de cemento de 42.5 kilogramos. Y tenemos un factor cemento de 7.827 bolsas sobre metro cúbico. En el paso número 8 tenemos el cálculo del volumen absoluto de pasta, es decir, el volumen de cemento, de agua y de aire. De cemento será igual al factor cemento de 332.653 kilogramos sobre metro cúbico entre el peso específico del cemento, en este caso de 3.12 gramos sobre centímetro cúbico, lo multiplicamos por 1000 para convertirlo a kilogramos sobre metro cúbico y esto sería igual a 0.107 metros cúbicos de cemento. El agua será igual al volumen unitario de 163 entre el peso específico del agua de 1 por 1000 para convertirlo y esto es igual a 0.163 metros cúbicos de agua. Aire, sabemos que el aire fue de 6%, simplemente lo dividimos entre 100 y tenemos 0.06 metros cúbicos de aire. Muy bien, sumamos estos tres volúmenes absolutos y tenemos una sumatoria total de 0.330 metros cúbicos de volumen absoluto de pasta. Muy bien, en el paso número 9 tenemos el volumen absoluto del agregado. ¿A qué será igual? Pues restamos un metro cúbico menos el volumen absoluto de pasta de 0.330 metros cúbicos y lo restante pues vendría a ser el volumen absoluto del agregado, ¿no? De 0.670 metros cúbicos. Sumando ambos hacen pues la unidad cúbica. Muy bien, en el paso número 10 tenemos el porcentaje de agregado fino. Este paso es uno de los pasos pues que hacen la diferencia de este método respecto a los demás métodos. Como se indicó en un inicio, pues este método toma en cuenta el perfil del agregado grueso, si es perfil redondeado o perfil angular, el factor cemento expresado en sacos o en bolsas por metro cúbico, asimismo también el módulo de fineza del agregado fino. Tenemos aquí para 3 rangos de módulo de fineza para agregado fino y el tamaño máximo nominal también del agregado grueso. Veamos entonces en primer lugar el dato del módulo de fineza del agregado fino. En nuestro caso es de 270, por lo tanto nos ubicamos entonces en la parte media de la tabla, ¿no? Módulo de fineza de 2.6 a 2.7. El factor cemento en bolsa sobre metro cúbico fue de 7.827, por lo tanto estaría entre 7 y 8. Y el tamaño máximo nominal, que es de 1 pulgada, ¿no? Entonces nos ubicamos justamente en esta parte. Decimos entonces que para 7 le corresponde un porcentaje de 37, para 7.827 es lo que queremos calcular y para 8 un porcentaje de 35. Realizando la interpolación, es decir, despejando x de la siguiente expresión, tenemos un porcentaje para agregado fino de 35.346%. El dato que lo podemos ver también en la plantilla Excel. Por lo tanto, el porcentaje de agregado grueso pues será lo que resta para el 100%. No decimos que porcentaje para agregado grueso será igual al 100% menos 35.346% y tenemos un porcentaje para agregado grueso de 64.654%. Muy bien,
En el paso número 11 tenemos el cálculo de los volúmenes absolutos del agregado. Volumen absoluto del agregado fino será igual al porcentaje de agregado fino calculado anteriormente de 35.346% por el volumen absoluto del agregado, que fue de 0.670 metros cúbicos, ¿no? Y tenemos un volumen absoluto para agregado fino de 0.237 metros cúbicos. Y el volumen absoluto para el agregado grueso será de igual manera igual al porcentaje de agregado grueso calculado anteriormente de 64.654% por el volumen absoluto del agregado, el volumen absoluto global de 0.670, y esto es igual a 0.433 metros cúbicos. Muy bien, en el paso número 12 tenemos los pesos secos de los agregados. El peso seco del agregado fino será igual al volumen absoluto del agregado fino calculado en el paso anterior de 0.237 por el peso específico del agregado fino de 2.72 gramos sobre centímetro cúbico. Lo multiplicamos por 1000 para convertirlo a kilogramos sobre metro cúbico y tenemos un peso seco de agregado fino de 644.640, como lo podemos ver aquí también. Y para el agregado grueso, de igual manera, volumen absoluto del agregado grueso, calculado en el paso anterior de 0.433 por el peso específico del agregado grueso de 2.65 por 1000 para la respectiva conversión, y tenemos un peso seco de agregado grueso de 1147.450 kilogramos sobre metro cúbico. Muy bien, y en el paso número 13 ya tenemos entonces los valores de diseño de mezcla, ¿no? El cemento de 332.653 kilogramos sobre metro cúbico, este dato es del factor cemento. El agua de diseño de 163 litros sobre metro cúbico, que viene a ser el volumen unitario de agua. El agregado fino seco, calculado en el paso anterior, de 644.640 kilogramos sobre metro cúbico. Y el agregado grueso seco de 1147.450 kilogramos sobre metro cúbico. Ambos agregados cabe indicar que se encuentran pues en estado seco. Seguidamente entonces, en el paso número 14 tenemos la corrección por humedad del agregado. Sabemos que los agregados al momento de emplearlos pues en obra se encuentran en condiciones naturales, ¿no? No tenemos un agregado totalmente seco. Por lo tanto, tenemos que en este paso ver cuánto de humedad aportan o absorben los agregados, y justamente eso va a repercutir en el dato del agua de diseño calculado hasta el momento. Es decir, el agua de diseño que hasta ahora es de 163 litros sobre metro cúbico no es todavía el correcto. Se tiene que hacer la respectiva corrección. Veamos. Para agregado fino tenemos como dato entonces contenido de humedad de 5%, y el peso húmedo del agregado fino será pues sumarle a este peso seco el 5% de este peso. Es lo que se realiza en este cálculo. Es decir, 644.640 por 1 más 0.05, que es el contenido de humedad. Y tenemos un peso húmedo para el agregado fino de 676.872 kilogramos sobre metro cúbico. Muy bien, y para el agregado grueso tenemos también como dato contenido de humedad de 0.32%. Por lo tanto, el peso húmedo del agregado grueso será pues sumarle a este peso seco el 0.32% de su peso. Decimos entonces 1147.450 por 1 más 0.0032, que es el contenido de humedad, y tenemos un peso húmedo del agregado grueso de 1151.22 kilogramos sobre metro cúbico, que es lo que podemos presenciar también aquí en la plantilla Excel. Seguidamente tenemos la humedad superficial de los agregados. Humedad superficial del agregado fino será igual al porcentaje de contenido de humedad de 5% menos el porcentaje de absorción de 1.20%, teniendo como resultado más 3.80%. Y humedad superficial del agregado grueso será igual a la resta también del contenido de humedad de 0.32% menos el porcentaje de absorción de 0.70%, y tenemos un resultado de menos 0.38%. Por lo tanto, el aporte de humedad de los agregados será el siguiente. Para agregado fino, pues será la multiplicación del peso seco, aquí
utilizamos el peso seco del agregado fino en este caso de 644.640 por la humedad superficial de 3.8%, no en decimales, 0.038. Y tenemos un aporte de humedad del agregado fino de más 24.496 litros por metro cúbico. Es decir, el agregado fino está aportando humedad. Veamos qué pasa con el agregado grueso. De igual manera multiplicamos el peso seco del agregado grueso de 1147.450 por la humedad superficial del agregado grueso de menos 0.38%, en decimales menos 0.0038. Y tenemos un aporte de humedad del agregado grueso de menos 4.360 litros por metro cúbico. Es decir, el agregado grueso no está aportando, sino está absorbiendo humedad. Sumamos ambos aportes y tenemos pues un aporte total de agregado de más 20.136 litros por metro cúbico. Si este resultado final sale positivo, quiere decir que el agregado está aportando humedad. Por lo tanto, se tiene que restar al volumen unitario de agua que calculamos inicialmente. Si este resultado saliera negativo, quiere decir que está absorbiendo humedad los agregados, por lo tanto se tendría que sumar al volumen unitario de agua. En este caso es positivo, por lo tanto restamos. Agua efectiva es igual entonces a 163 litros por metro cúbico menos 20.136 litros por metro cúbico. Y tenemos un dato para agua efectiva de 142.864 litros por metro cúbico. Muy bien, y ahora ya entonces tenemos los pesos de los materiales ya corregidos por humedad del agregado que serán empleados en la mezcla. Para cemento tenemos lo mismo, que es 332.653 kilogramos sobre metro cúbico. Agua de diseño ya será pues la corregida de 142.864 litros sobre metro cúbico. Agregado fino húmedo de 676.872 kilogramos sobre metro cúbico. Y para agregado grueso húmedo de 1151.122 kilogramos sobre metro cúbico. Aquí tenemos los valores para cada uno de los materiales ya redondeados. Muy bien, y en el paso número 15 tenemos la proporción en peso, es decir, la dosificación respectiva del diseño de mezcla. Sabemos que el orden es cemento, agregado fino, agregado grueso y agua, ¿no? Para el cemento tendríamos que dividir pues el peso del cemento de 333 entre 333, que sería la unidad. Para agregado fino, el peso húmedo del agregado fino de 677 entre el peso del cemento de 333 y tenemos 2.03. Para agregado grueso 1151 entre el peso del cemento y tenemos 3.46 para agregado grueso, y para agua 143 entre el peso del cemento pero en bolsas por metro cúbico de 7.827 y tenemos 18.27 litros por bolsa. Por lo tanto entonces esta vendría a ser la dosificación respectiva del diseño. La relación agua-cemento de diseño sería la que calculamos anteriormente de 0.49 y la relación agua-cemento efectiva sería la división de 143, es decir, el agua corregida entre el peso del cemento de 333 y tenemos una relación agua-cemento efectiva de 0.43. Y en el paso final ya, el paso 16, tenemos el peso por tanda de un saco o bolsa de cemento. Para esto necesitamos el dato de una bolsa de cemento, que según la norma técnica peruana, pues una bolsa de cemento tiene o debe contener 42.5 kilogramos. Por lo tanto, para cemento multiplicamos la unidad por 42.5 kilogramos. Agua efectiva ya lo tenemos en litros por bolsa o por saco, 18.27. Agregado fino húmedo sería la multiplicación de 2.03 por 42.5, que da igual a 86.28 kilogramos por saco o bolsa. Y para el agregado grueso húmedo de 3.46 por 42.5 kilogramos, que da un resultado de 147.05 kilogramos por saco o bolsa. Muy bien, y es lo que presenciamos también en la plantilla Excel. Muy bien, en la plantilla Excel también pueden ver la aplicación para un determinado volumen, ¿no? Ingresamos las dimensiones respectivas, seleccionamos si estamos considerando un volumen cilíndrico con diámetro, con área, un volumen cúbico, y pues aquí tenemos los pesos respectivos de cada material y también con un determinado porcentaje de desperdicios. Como se pudo notar en un inicio, pues
Con esta plantilla, Excel es sumamente rápido y fácil de obtener un diseño. Simplemente se tiene que ingresar los datos y ya automáticamente tenemos todos los datos calculados, ¿no?, de cada uno de los pasos. Muy bien, eso sería todo entonces con respecto a este diseño de una mezcla de concreto por el método Walker. Espero haberles explicado de forma clara cuál es el cálculo que se sigue en cada uno de los pasos. No olviden de suscribirse a mi canal de YouTube Ligmat20, de visitar también mi página de Facebook Ligmat. Muchas gracias.